nuevo, bienvenidos a todos. Gracias, Padre. Con gusto para servirles. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pequeña oración para poner también esta tutoría en las manos de Dios, así como hoy se nos ha pedido que oremos por todas las actividades humanas, especialmente acá en nuestro país. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios y Padre misericordioso, porque no solamente has enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos, para redimirnos a través de su muerte y resurrección, sino que sigues animándonos con tu Espíritu Santo para que seamos constructores del reino de Dios desde acá en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque nos llamas a colaborar de diferentes maneras, desde la vocación a la santidad en la construcción de este reino. Te damos gracias porque nunca nos abandonas, porque siempre estás a nuestro lado, animas y fortaleces nuestros esfuerzos por crecer en santidad, por hacer de esta sociedad la civilización del amor. Te ponemos todo en tus manos, especialmente las actividades, los esfuerzos, las fatigas, los cansancios de todos los que trabajan por la paz, de todos los que trabajan abnegadamente, desde la humildad y la sencillez, por hacer de este un mundo mejor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Nosotros. Bueno, como les adelantaba, la idea es que ustedes puedan expresar sus inquietudes, sus dudas, ¿verdad? En esta hora que tenemos, en esta tutoría, para hacer el mejor trabajo posible, ¿verdad? De una vez les adelanto, yo no soy demasiado exigente, pero sí, pues les pido sinceridad, honestidad con ustedes mismos, ¿verdad? Con respecto al trabajo final, que hagan el mejor de sus esfuerzos y sobre todo que sea de provecho para ustedes mismos, no solamente para la asignatura, sino que les ayude, les colabore en el trabajo pastoral de cada uno de ustedes. ¿Alguna duda, alguna inquietud del libro, de la lectura? No sé si ya todos han empezado a leer, del trabajo en sí, de evaluación. Yo me voy a animar, Padre. No me cuesta. Viera que, bueno, yo sí he estado leyendo, ¿verdad? Quería, según yo, llevar toda la lectura primero y luego ver el examen, ¿verdad? Esa era mi propuesta, ¿verdad? Pero bueno, no pone, Dios dispone y en el camino se le anteponen cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, llegué hasta el capítulo 4. No pude terminar de todo, ¿verdad? Del capítulo 4. Entonces, hoy, ahorita mientras esperaba, abrí el examen. No lo había hecho. No había querido darle ni un ojito, ¿verdad? Pero ya vi, más o menos la propuesta, ¿verdad? Tampoco es que la vi con detención porque no he tenido tiempo, ¿verdad? Fue ahorita que lo acabo de abrir y veo que tiene espacios, bueno, que hay que llenar, obviamente, ¿verdad? Con preguntas muy, bueno, las veo muy puntuales, sobre todo en el capítulo 1, que fue lo que estaba viendo, ¿verdad? Más adelante sí viene en la parte de desarrollo, que esa siempre me ha preocupado porque a uno se le acaban como las palabras, ¿verdad? Y uno Ajá. quisiera, y a veces mete de más, y a veces no da, a veces le pongo tanta ramita y tanta flor que no doy con el clavo. Entonces, esa es la parte que me preocupa, ¿verdad? Fuera de eso, la lectura muy interesante, la verdad es que sí, y yo siento que no tiene dificultad hasta el momento. Vamos a ver cuando presente el examen, ¿verdad? Mejor no hablo antes de tiempo. Gracias. Buenas noches, padre. Buenas Y noches. compañeras. De mi parte, bueno, padre, yo tengo entendido que en esta primera fase, que es esta tutoría, pues tendríamos que cubrir hasta el capítulo 3, si no me equivoco, y ya la segunda es terminar hasta el 5, si no me equivoco.
Sí, efectivamente lo que dice Lucy es un tema bastante interesante, muy profundo. En realidad mucho de lo que ahí se habla no es que lo desconocemos, porque como catequistas y formadores ya hemos, ya en los documentos de la iglesia, el mismo directorio, todo eso toca mucho del tema de fondo, ¿verdad? Sí es interesante ir profundizando porque sí estamos en una época donde más que nunca en este siglo XXI tenemos que trabajar mucho en lo que es la catequesis de iniciación cristiana, es lo que yo noto mucho que es en los adultos, ¿verdad? No irnos en el pasado, sino irnos hacia el futuro y ir caminando sobre marcha, sobre esos y bajo toda la temática que contiene, que es toda una rama, ¿verdad? Toda una serie de fondo que es importante tener claro y que son como una armonía y que no puede uno desfasar una ni la otra, ¿verdad? Todo tiene que ir en unidad y en comunión. Pero sí está interesante. A mí lo que único que he visto y he llegado tal vez al diagrama ese, que es darle el concepto, porque uno ve tantas cosas y tantos conceptos y que por aquí y por allá, cómo darle una definición a ese diagrama es la parte que tal vez uno tiene que ver cómo estructurarlo y llegarle a lo que tiene que dar, sin mucha palabrería tal vez, pero sí que quede claro el concepto tal vez de lo que piden ahí en el diagrama, porque hay dos diagramas que aparecen ahí dentro del mismo estudio, ¿verdad? Pero Ujú. sí, está muy, muy bonito y creo que me agrada mucho porque es parte de lo que uno ama, ¿verdad? La catequesis. Entonces, está muy, 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 muy interesante y de veras hay que ponerle, como dicen, candela a lo que viene ahí. Claro. Em, Como decía Lucy, bueno, uno propone y Dios dispone. Ajá. Yo sí les recomiendo, por experiencias de otros trimestres y de otros alumnos o estudiantes, eh, vayan leyendo y vayan completando, porque si no, por ejemplo, el trimestre pasado me decía una señora, uy, padre, me tuve que devolver y siento como que no hubiera leído. Y entonces ahora que tengo que empezar a llenar el instrumento, prácticamente tengo que volver a hacer el mismo trabajo de lectura y ya contra el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, sí tener ese cuidadito. Casi, casi mejor que vayan haciendo una cosa y la otra. Para Efectivamente, efectivamente, padre, porque como ahí vienen, digamos, en la valoración esa que hacen, es con respecto a cada capítulo. Entonces, ir terminando cada capítulo y ir, Ujú. porque cuesta bastante volverse a enrolar, porque ya cuando Sí. usted llega hasta el quinto, ya no se acuerda qué era lo que tenía que anotar ahí. Entonces, tiene que ir puntualmente conforme a cada capítulo, ir tal vez señalando, tal vez donde se encuentra uno esas respuestas que pueden ser las posibles, para luego darle el fondo, ¿verdad? Sí, claro. Y de igual manera vayan bajando. Ajá. Porque igual, no, no, en la última semana lo hago todo. Ujú. Es mucho. No, es mucho, sí. Eso es lo que les digo. Por más experiencia que uno tenga en la catequesis, como ustedes ya decían, ¿verdad? Por Sí. más capacidades intelectuales, inclusive, se necesita tiempo, ¿verdad? Y no es que uno está solo en esto. Yo me imagino que ustedes también tienen sus ocupaciones, sus responsabilidades. Entonces, esos dos consejitos, ¿verdad? Que en la medida de lo posible vayan trabajándolo conforme van leyendo cada capítulo, como decía Delia, y que no lo dejen para última hora, sino que ojalá vayan trabajando semana a semana. Sí es. ¿Alguna duda, alguna inquietud de lo que hayan leído? Mm. Algo que les haya llamado la atención también. Algo que no conocían también y puede ayudarles también a los otros compañeros.
También como decían ustedes dos, y quiero decirlo desde ya, em, con sus palabras, sí, desde su experiencia también en las parroquias, en los diferentes ámbitos de la catequesis que ustedes puedan haber colaborado, pero sin poner demasiadas palabras, ¿verdad? Eh, Ujú. Más o menos limitarse, bueno, limitarse suena muy feo, delimitar la respuesta a lo que se está pidiendo. Y van a ver que eso también les va a ayudar mucho en cuanto al tiempo de responder el instrumento. Y ya que no se animan. Me gusta mucho y me llama poderosamente la atención mucho de la U. La U le decimos nosotros cuando planificamos, ¿verdad? El acto catequético, ¿verdad? Él usa, ¿verdad? Albert usa muchísimo la U en todas las esquemas que decía ahorita Adelia. Y me llama la atención que todo va bajo ese concepto, ¿verdad? De que Dios se baja, nosotros nos bajamos y luego subimos a Él, ¿verdad? Eso siento yo que me llamó mucho la atención. Ujú. Inclusive, bueno, cuando yo doy formación, sobre todo de planificar el encuentro de catequesis, bueno, yo soy el director de catequesis de mi diócesis, em, yo les explico también esta U que dice Lucy con aquella cita bíblica de Filipenses 2 del 6 al 11, casi que uno se la sabe de memoria, ¿verdad? De muchas veces que la hemos escuchado o leído inclusive. Cristo Jesús no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó, pasando por un hombre de tantos, sometiéndose a ser esclavo y sometiéndose a la muerte, incluso una muerte de cruz. Por eso, y aquí ya empezamos a subir, por eso Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Desde su condición divina, Ujú. se anonada, se abaja, vamos al centro de la U, más abajo, y luego eh, esta exaltación, este levantamiento que hace Dios Padre de su Hijo, y en eso está inspirado, ¿verdad? En el fondo, todo encuentro de catequesis. Repito la cita, Filipenses 2 del 6 al 11. Por ejemplo, en los cuadritos del instrumento, bueno, ahí en la página 2 también algunos consejitos, ir parte por parte, ¿verdad? No querer poner todo en un solo cuadro, porque esa sería también la tentación. Y también saber distinguir entre, sí, lo positivo, lo negativo y luego lo interesante, que no Ajá. necesariamente es ni positivo, ni solo positivo, o ni negativo, ni solo negativo. Eh, Saber cómo distinguir, ¿verdad? Esos tres aspectos. Inclusive, bueno, en cuanto al Concilio Vaticano II, creo que no es tan difícil, y según la lectura. Pero, por ejemplo, ya en el segundo cuadrito, crisis de la catequesis. Bueno, ¿qué habría de positivo? Porque la tentación es pensar que las crisis son solo negativas, ¿no? La crisis es una oportunidad, un momento de hacer pausa y de eh, replantear muchas cosas. Entonces, no quedarnos solo con lo negativo, lo positivo y lo que me despertó interés. Lo mismo con los otros cuadros. Ujú. En cuanto al cuadro del capítulo 3 también, ¿verdad? ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Y qué concluyo?
Es un poco diferente el cuadro que les decía anterior, en cada uno de los apartados. ¿Qué veo, qué no veo y qué concluyo? Ahí, sobre todo, esa tercera columna que concluyo es muy, muy personal, muy de la experiencia también, de la lectura, sí, pero comparándolo con ya la experiencia que ustedes han tenido también en la catequesis. Entonces, hacer como un balance, ¿qué veo, qué no veo de lo que sé, de lo que he escuchado, de lo que esperaba leer inclusive? Y luego entonces una conclusión ya más personal, pero bastante sintética. Y lo Ese, mismo, bueno, perdón, perdón, ajá, padre, ese cuadro que está usted mencionando del capítulo 3 es un poquito el contemplar, discernir, proponer. Gracias. se parece mucho. Exacto, muy bien. De igual manera, el cuadro que aparece ahí para el capítulo 4 ahí lo explica, ¿verdad? Pero bueno, es sí, sí tener claro qué es lo que se nos pide, qué sé, qué quiero saber y luego qué aprendí. Es un poco, ese sí es un poco diferente, ¿verdad? Ujú, ¿Qué sé con respecto al tema propuesto en la primera columna? ¿Qué quiero saber también con respecto a ese mismo tema? Y luego, ahora sí, ¿qué aprendí de lo que ya leí? ujú. De igual manera, por ejemplo, experiencias anteriores de diferentes grupos y diferentes personas, eh, a algunos se les hace más fácil imprimir el instrumento, ¿verdad? Otros quizá un poco más familiarizados con la computadora o una tablet, por decir algo, lo responden lo responden de manera digital. Cualquiera de las dos maneras se acepta, por supuesto. Ok. De lo que han logrado leer, algún término, alguna palabra que les haya llamado la atención o que no entendieran al principio o que quisieran que lo desarrollemos un poquito más. Sobre la conversión pastoral. Esa parte sí me gustaría, es decir, lo que queremos hacer, esa conversión, ¿a qué se refiere? A la forma en que se da, en la forma en que la vemos, la catequesis, o la forma en que ha evolucionado. Es que a veces dice, al principio eran preguntas y respuestas, los catecismos primeros eran de preguntas y respuestas, pero en cierta forma actualmente todavía seguimos haciendo preguntas y respuestas a pesar de todo. Entonces ya sea, bien, esa conversión pastoral se refiere a eso y por otro lado, nosotros, bueno, tenemos como un énfasis en los niños y aquí se habla de que debería cambiarse y darse un énfasis en los adultos. Entonces, esa parte es la que me gustaría aclarar un poco a qué se refiere. Muchas gracias, Margarita. Con mucho gusto.
Eh, Básicamente la respuesta ya usted la dio, ¿verdad? Es una conversión pastoral en la práctica, pero también en lo que sabemos y conocemos de la catequesis, em, y que nos lleve precisamente a una verdadera maduración en la fe. Hemos pecado no solamente de quedarnos en preguntas y respuestas, hemos pecado sobre todo, eh, sí, bueno, prácticamente toda la iglesia, pero sobre todo en nuestros países occidentales, hemos pecado de preocuparnos de que el catequizando, niño, joven o adulto, se aprenda algo. Y está bien, no desechamos la parte de memoria, no desechamos la parte doctrinal, claro que es muy importante, pero precisamente lo que se busca con cada encuentro de catequesis en esta manera de plantearlo, así como nos lo propone Alberich, y con la generalidad de la visión de la catequesis, basado también en un itinerario para la maduración y el crecimiento de la fe cristiana, lo que se busca es precisamente que esa catequesis cale en la persona, de manera Ujú. que no nos quedemos solamente en un infantilismo. Y de igual manera, hemos pecado, como iglesia, como agentes de pastoral, eh, en permitir, por decirlo así, o en dejar que muchos adultos se quedaran con una fe muy, muy superficial o incluso de niños, pero en el sentido negativo de la palabra, ¿verdad? No una fe adulta. Eh, y por eso pasa lo que pasa. Uno se topa con adultos que eh, han terminado de recibir los sacramentos de iniciación cristiana, pero ni siquiera las preguntas y respuestas, que era lo que mínimamente pretendíamos, ¿verdad? Ni siquiera eso. Ah, no, es que eso nunca, yo nunca oí hablar de eso. Y nos pasa, como, como por ejemplo con el inglés aquí en Costa Rica. Eh, Recibimos 11 años de inglés y no salimos hablando inglés. Entonces pareciera que no caló, que no profundizamos, que no lo apropiamos. Entonces es esa conversión pastoral, sí, general, pero que vaya también a la práctica y también a cada uno de los encuentros. Eh, Inclusive, bueno, a partir de la misma lectura del libro, pero también en la práctica, de la formación de catequesis, sobre todo, yo siempre digo a las catequistas, eh, un catequista que no planifica, improvisa, pierde el tiempo y hace perder el tiempo. Y luego llega a leer, simplemente. Y eso no es una verdadera catequesis. Tiene que darse ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Ujú. Eso del primer anuncio, que no es solamente primero, como decía el Papa Francisco, no es solamente primero en el sentido de que ya se dio al inicio de la catequesis o al inicio del encuentro, no. Tiene que ser primero en el sentido de primordial, como un eje que Ujú. atraviese toda la experiencia de la catequesis. Por supuesto, una cosa es catequesis y otra cosa es primer anuncio, pero el primer anuncio tiene que estar ahí, como un hilo conductor. No sé si le parece esa, pero sí, digamos, a Alberich lo que se refiere es a eso, ¿verdad? Cuando habla de conversión pastoral, que todavía estamos, en ello, ¿verdad? Estamos trabajando por lograr esa verdadera conversión pastoral. Incluso, uno escucha, ¿verdad? Sobre todo abuelitas o abuelitos, eh, íbamos a la doctrina, decían ellos, ¿verdad? Íbamos a la doctrina. Y en el fondo era eso, el catecismo de preguntas y respuestas.
Ahora, veamos en qué época escribió eso Albrecht, ¿verdad? Y todavía Eso estamos sí, con el trabajo pendiente. eso sí. Pero no es para desanimarnos, ¿verdad? Es para que más Ah, bien trabajemos con mayor empeño. Por lo menos la versión aquí que yo tengo del libro es del 2003, imagínense, hace 22 años. Inclusive ya Albrecht falleció hace un par de años. siempre. Y, perdón, conversión pastoral, no, no solamente de sacerdotes, de religiosas, de obispos, no, conversión pastoral de todos, porque si no, pues no es una conversión pastoral integral. Incluso de de los otros agentes de pastoral que no intervienen directamente en la catequesis. Por eso no es tan sencillo, es algo más integral. Es una cosa que estaba mirando de las lecturas es em, que a los niños hay que ayudarles, o a las jóvenes, a los que sean las catequesis, es de que se integren a las pastorales, en cierta forma de que sean parte. Yo creo que en eso también las otras pastorales también deberían un poquito entrar también en la catequesis, ya sea o de alguna manera que lleguen o de alguna manera hacer llegar a donde están ellos. Pero yo creo que en esa parte también parece que estamos fallando porque somos como muy, este es catequesis, esto es sección pastoral, ese es el otro y no hay un intercambio. Entonces, es parte también como, porque habla también de que la madurez es eh, entrar a ser, sentirse miembro de la iglesia. Y a veces lo que pasa es de que se gradúan con la primera comunión o hay una graduación de la confirma que ya terminamos y como que falta esa parte, esa como que no sea una conclusión, sino como una continuidad o un principio, debería ser un inicio. Esto es parte de la conversión pastoral. Ok, Sí, en efecto. entonces, Inclusive la persona debería llegar a descubrir y a concebir la catequesis, no solamente para un sacramento, como ya usted más o menos lo señala, ¿verdad? No solamente para un sacramento. La catequesis no debería terminar con un sacramento o con los sacramentos, no. La catequesis está pensada para el arco de la vida, Ujú, inclusive para las distintas etapas de la vida del ser humano. Hacia eso también conduce o señala o indica la conversión pastoral. Nos falta mucho, mucho, pero es para que sigamos trabajando. Y ni qué decir si hablamos de la conversión personal, ¿verdad? Que tiene que estar a la base de esa conversión pastoral. Todos nosotros, todos los bautizados, todos los cristianos católicos, estamos en permanente apertura y en permanente dinamismo de esa conversión personal. En el momento en que yo digo, no, ya no necesito convertirme, ups, más bien es cuando necesito más abrirme a ese encuentro con Cristo para que Él siga transformando. Entonces, es conversacional también en ese sentido, personal. Lo comunitario no quita lo personal, más bien lo potencia.
Por eso Albrecht habla de experiencia, ¿verdad? Tiene que haber una experiencia. También yo le digo eso a las catequistas en la formación. Una catequesis, primero, una catequesis que no se encuentra con Cristo, pues le falta muchísimo para hacer catequesis. Y luego una catequesis que no se convierta en experiencia, pues termina siendo eso, o una charla, o un taller, o una serie de juegos muy bonitos, pero nada más, o una serie de preguntas y respuestas, pero no una verdadera catequesis. Esta catequesis está basada en la experiencia. Por eso es parte de la experiencia humana para confrontarla con la experiencia de fe y luego subir a la respuesta de fe. La idea es profundizar, vivir realmente e intensamente la experiencia. Y como toda experiencia, tiene que ser vivida por la persona. Por más que yo quiera describírsela a un catequizando, una catequizanda, pero no, tiene que vivirla. La persona tiene que vivir esa experiencia. Yo puedo acompañar, sí, esa vivencia de la experiencia. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud con respecto al instrumento de evaluación? De igual manera, si pueden, ojalá leanlo todo el instrumento antes para que ya desde antes de responder tengan como la estructura de lo que se les va a ir pidiendo. Padre estaba viendo hacia el final ya del instrumento de evaluación, donde dice diario de doble entrada. Bueno, por lo que veo, bueno, dice que coloque el resumen de la idea más importante de la parte que me está pidiendo al principio, ¿verdad? Y luego que dé ejemplo de vida, ¿verdad? Que era lo que usted nos estaba proponiendo, que bajo nuestra experiencia demos un ejemplo de eso que se está preguntando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿es posible educar en la fe? Dice ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, el resumen de lo que yo leí, de lo que yo entendí y de cómo lo hago vida, es así, en esa parte. Vamos a ver. Dice diario de doble Ajá, entrada. sí, Ujú. solo que en la primera columna, en la columna central, más bien, donde dice coloque aquí un resumen, es lo, el resumen El de lo que apartado. dice, ajá. Y luego en la columna de la derecha, donde se escribe un ejemplo concreto, ahora sí, ya Ujú. más personal, por supuesto. Ah, ok, perfecto. Está Ujú, bien. Gracias. con gusto. Voy a aprovecharlo.
Arriba en el enunciado dice grupo, ¿verdad? Entonces sería catequética o le tienes un número específico en el enunciado al principio, donde ponga el nombre, ponga la ciudad y demás. Dice grupo. Esperé para revisar cómo lo ponían en nosotros. Ah, ok, perfecto. Es que sí tengo la respuesta, pero no quiero equivocarme. No te preocupes. Vamos a ver. Padre, yo tenía como que era individual, ¿no? No. Sí, 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 pero creo que en grupo va, ya les digo. Vamos a ver. Bueno, la mayoría la bajaron en blanco. Ah, ok, perfecto. Pero sí, sí, bueno, veo que pusieron ahí individual. O sea, le pusieron como un check, como una Ok, X, en Sí. donde dice individual. sí, señor, está bien. Ujú. Gracias. Con gusto. Padre, una duda. Sí, claro, con mucho gusto. En el folleto de la prueba dice carnet número. ¿Ese qué es? ¿Le ponen uno el número de cédula? No es No. necesario. Con No. solamente Ok, el nombre, los apellidos y la provincia, el ok, cantón y el distrito. Eso sí. ok, Nombre perfecto. Sí, del es que tutor, estaba que viendo. sería yo, ¿verdad? Ah, sí. Sí, me llamó Víctor la Ángel atención eso. Valenciano. Andrés Valenciano González. Ajá. Ok, Sí, ya estoy viendo gracias. aquí que la mayoría, con gusto. La mayoría, sí, sí. De todas maneras es para mí. Entonces, con solamente esos datos, no hace falta más. Además, se sobreentiende que es individual, ¿verdad? Sí, claro. Ujú. Pero está bien que aclaremos también esas dudas. Sí. Ujú. Uh, Sí han ido leyendo, sí. Sí, señor. Ah, bueno, muy Sí, bien. señor. Gracias. Padre, por otra consulta que tengo es que dice que hay que entregar la prueba, digamos, yo se la mando a usted, pero también tiene que entregarlo, ir a dejar el escrito. No. Yo lo que No. vi Ok, ahí, pues, perdón, padre, yo lo que vi ahí, y lo vimos, es que decía que si uno no lo hacía a nivel de la computadora, había que mandarlo en un sobre, ahí se lo mandemos en un PDF, por ejemplo, y se lo mandemos a ok. usted directamente. Ujú. Sí, sí. Bu- Em, ¿Verdad, padre? bueno, en alguna de las ocasiones, creo que fue el año antepasado, una persona me lo mandó en foto y las fotos estaban de lado. Ah, Entonces, dos, de verdad, qué difícil. eso sí les agradecería que en la medida de lo posible, no importa, si a alguien se le dificulta mucho y tiene que mandarme las fotos, no importa, pero que sí que vengan por lo menos en vertical, ¿verdad? Orientadas para poderlo Y leer. orientadas. Sí, claro. Y si lo van a hacer, si lo van a responder a mano, pues que se lea, sí, se lea, que sea letra legible, ¿verdad? Letra. Ujú. Ajá.
De igual manera, si tienen el libro impreso, irlo subrayando, al final de cuentas, pues es de uno, ¿verdad? Eh, que se lo quiero prestar a alguien, bueno, pero en ese sentido sí aprovecharlo. Si lo tienen en PDF o lo están leyendo en PDF, hay varios instrumentos, varias aplicaciones también para subrayar, para hacer anotaciones. O también a la antigua, ¿verdad? Sea impreso, o sea en digital, que le, con una libretita o con un cuaderno, lo que sea, ir haciendo también las propias anotaciones. Eso ayuda mucho. Eh, Pero hay una hora. Supuestamente hay una hora. También el orden a la hora de responder, ¿verdad? Igual recuerdo otro caso que no fue a mano ni fue en foto, pero me lo enviaron entonces al capítulo uno, al primer cuadro, y entonces venía ahí como si fuera, como si fuera una novela. Y entonces tenía que irme yo al cuadro a ver a qué se estaba refiriendo, tratar de hacerlo ahí, allí en el espacio que se nos da. ¿Alguna otra inquietud? De igual manera, ¿verdad? Esto queda grabado, entonces ahí se les hace llegar el link por si acaso tienen alguna duda, alguna inquietud que se les haya olvidado, digamos, somos humanos. Ay, ¿cómo era esto? ¿Cómo dijo el padre? O ¿cómo lo están pidiendo? ¿Qué significaba? Bueno, ahí queda la tutoría. Si no me equivoco, la próxima tutoría es el El martes, próximo. ¿verdad? Sí, señor. Si Dios quiere, a las 7 de la noche. Si no hubiera alguna otra duda, alguna inquietud, vamos cerrando entonces. De nuevo, no lo dejen para última hora, ni la lectura, ni el ir respondiendo. Me imagino que llevan otras asignaturas y de igual manera también tienen otras responsabilidades, entonces medirse con el tiempo. Inclusive cuando ya respondan el primer cuadro, ya ustedes van a tener un parámetro mirar, tardé tanto en responder, en leer y en responder. Y eso les va a ir ayudando también. Bueno, si no hubiera otra inquietud, entonces creo que nos vemos el martes, Dios mediante. Que el Señor esté con ustedes Y con tu Entonces, espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. amén, Amén. Muchas Padre. gracias, Gracias. Padre, Padre, por su muchas gracias tiempo. por su tiempo. Con mucho Sí, de gusto, para verdad. eso Muchas estamos. gracias. Buenas noches. Que Buenas Dios lo noches. acompañe. Chao. Amén. Gracias igualmente.